Lucía lo supo antes de que él abriera la boca. Era algo en la manera en que bajaba los ojos, como si estuviera buscando una moneda perdida en el suelo. ¿Vas a decirme algo o sigues en esa búsqueda arqueológica?, preguntó ella, medio en broma, medio en serio. Él tragó saliva, pero no levantó la mirada. Ya sabía que estaba metido hasta el cuello. La confesión salió torpe, entrecortada, con más titubeos que certezas. Lucía, lo siento, fue una vez, no significó nada. Claro, siempre era una vez y nunca significó nada, pensó ella, con una mezcla de incredulidad y una ironía amarga que se le enredaba en la garganta. Ah, qué alivio, entonces. Ya que no significó nada, podemos seguir como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Pero no era tan fácil. No podía ser tan fácil. Lucía sintió como su estómago se encogía, su pecho se llenaba de rabia y tristeza a la vez. Como si alguien le hubiera dado un puñetazo directo en el alma. ¿Cómo se supone que uno responde a algo así? Quiso gritar, llorar, salir corriendo, pero se quedó quieta. De pie. Como si su cuerpo no supiera cómo reaccionar. Carlos, por su parte, sentía que el suelo se le abría debajo de los pies. No era que no esperara esa reacción, pero enfrentarse a ella en persona era mucho peor que la culpa que había arrastrado desde que todo comenzó. El silencio entre ellos se hizo tan pesado que casi parecía tangible. Carlos se esforzaba por encontrar algo, cualquier cosa que pudiera romperlo. Sé que no tienes ninguna razón para creerme, pero no quiero perderte. Las palabras sonaron huecas, incluso para él. Lucía lo miró fijamente. Por un momento, no supo si reírse o simplemente darle una bofetada. Perderme. No te preocupes, Carlos. No es como si estuvieras jugando a la lotería y te hubieras olvidado de comprar el boleto ganador. Ya lo perdiste todo. El sarcasmo en su voz era afilado, pero detrás de esa dureza había una tristeza profunda que no podía ocultar. Durante los días que siguieron, la tensión entre ellos era palpable, como si una nube gris hubiera decidido quedarse a vivir en su casa. Había preguntas sin respuestas, gestos vacíos y un constante recordatorio de lo que había pasado. Ninguno de los dos sabía cómo dar el primer paso hacia lo que venía después. Si es que había algo después. Lucía se preguntaba constantemente cómo habían llegado a ese punto. ¿Cuándo se perdió lo que tenían? No eran el tipo de pareja que discutía a gritos ni que se ignoraba a la hora de la cena. Al menos no hasta ahora. Pero quizás ese era el problema, pensó ella. Quizás habían dejado de hablar mucho antes de la traición. Quizás todo esto era solo el último clavo en el ataúd. Pero entonces, ¿por qué seguía ahí, sentada frente a él, preguntándose si todavía había algo que salvar? Lucía había leído sobre la famosa montaña rusa emocional que la gente atravesaba después de una traición, pero nunca pensó que fuera tan literal. Un día, se despertaba llena de furia, sintiendo que podía destruir el mundo con sus propias manos, y al día siguiente se preguntaba si no había sido demasiado dura con Carlos. ¡Qué ironía! Ahora era ella la que dudaba de sus propias emociones. Carlos, por su parte, caminaba por la casa como si estuviera pisando vidrios rotos. Cada vez que abría la boca para decir algo, sentía que podía desencadenar una explosión. Y, claro, muchas veces lo hacía. Parecía que había un detonador invisible en el aire, y él siempre encontraba la manera de activarlo. Lucía, tal vez deberíamos hablar, intentó decir una vez, con su tono más conciliador. ¿Hablar? Ah, claro. Ahora te interesa hablar. Qué conveniente. ¿Por qué no hablamos cuando decidiste hacer esa brillante elección?, respondió ella con un sarcasmo tan afilado que cortaba el aire. Era como una batalla de palabras, donde ambos sabían que no había un verdadero ganador. Había momentos en que Lucía se sentía exhausta, como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras desde que todo salió a la luz. El enojo la consumía, pero también la tristeza. Se preguntaba cómo alguien a quien había amado tanto, alguien con quien había compartido una vida, podía traicionar su confianza de una manera tan devastadora. Y lo peor de todo, no sabía si alguna vez podría volver a confiar en él. Carlos tampoco lo tenía fácil. Sabía que la había herido profundamente, pero también sentía que ya no sabía cómo arreglarlo. La culpa lo consumía de una manera que nunca había experimentado antes. Ya no sé si lo mejor es seguir intentando o dejarla ir,
Tal vez estoy solo empeorando todo, le confesó a su mejor amigo una tarde. A lo que su amigo, con toda la sabiduría del mundo, respondió: ¿qué esperabas? Que te perdonara con un abrazo y un café al día siguiente. Los días se sentían largos, interminables, como si ambos estuvieran atrapados en una especie de limbo. A veces, Lucía lo miraba de reojo cuando él no se daba cuenta y recordaba los buenos tiempos, cuando todo parecía más simple. Pero esos recuerdos solo empeoraban las cosas, porque hacían que el dolor se sintiera más agudo. Era como ver una película de su vida que ya no tenía un final feliz. Sin embargo, en medio de todo ese caos, había algo que ninguno de los dos quería admitir. A pesar de la tormenta, ninguno había hecho las maletas. Ninguno había decidido cerrar la puerta para siempre. Porque, de alguna manera retorcida, ambos sabían que todavía había algo ahí, algo que los mantenía conectados, aunque estuviera enterrado bajo capas de enojo, tristeza y decepción. El tiempo no cura todas las heridas, pero al menos te da algo de perspectiva. Eso es lo que Lucía se repetía mientras observaba a Carlos desde el otro lado de la mesa. No era el mismo hombre que había conocido hace años, pero tampoco era el mismo hombre que la había traicionado. ¿Era posible que la persona que más te había lastimado también fuera aquella a la que más extrañabas? ¡Qué concepto tan retorcido!, pensó con una mezcla de resignación y tristeza. Carlos la miraba de vez en cuando, con esa expresión que mezclaba culpa y arrepentimiento. Habían pasado semanas desde el gran estallido, y aunque las cosas seguían tensas, ya no sentían que el mundo se estaba cayendo a pedazos todos los días. Ahora era solo una sensación ocasional, lo cual, en cierto modo, era una mejora. Una tarde, mientras lavaban los platos, sí, habían llegado al punto de compartir tareas en silencio, Carlos rompió la rutina con una pregunta inesperada. ¿Recuerdas la primera vez que me invitaste a cenar en tu casa? La pasta estaba quemada. Lucía lo miró con sorpresa, sin saber si reírse o tirarle el plato que tenía en la mano. Ah, claro, tú y tu memoria fotográfica para mis desastres culinarios. ¿Te acuerdas también de que, a pesar de eso, no te fuiste corriendo? La conversación fluyó con una extraña naturalidad, como si el sarcasmo fuera su idioma secreto. A pesar del malestar, había algo casi reconfortante en recordar esos primeros momentos. Se dieron cuenta de que, antes de todo el caos, había una historia compartida que aún valía la pena recordar. No es que esos recuerdos borraran lo que había pasado, pero era un pequeño recordatorio de que, en algún momento, habían sido felices juntos. Con el tiempo, empezaron a pasar más momentos así. No era un gran cambio, más bien, pequeños gestos. Como cuando Carlos se ofreció a ayudar a Lucía con un proyecto del trabajo, algo que antes siempre le parecía una molestia. O cuando Lucía, sin darse cuenta, empezó a reírse de sus chistes malos de nuevo. Claro, el sarcasmo seguía presente, pero ahora tenía una capa diferente, como si fuera una manera de tantear terreno, de comprobar si aún había algo por lo que luchar. Un día, Carlos decidió ser más honesto de lo que había sido en mucho tiempo. «Sabes, siempre pensé que eras la persona más fuerte que conocía. Y tal vez por eso, fui un idiota al pensar que podría soportar cualquier cosa, incluso esto». Lucía lo miró, sorprendida por la sinceridad. «Bueno, sorpresa, no soy de acero. Pero qué bueno que finalmente lo notaste, solo te tomó toda nuestra vida». A pesar de las heridas, ambos comenzaron a verse bajo una nueva luz. No es que todo fuera perfecto, ni mucho menos. Las cicatrices seguían ahí, visibles, recordándoles el dolor que habían atravesado. Pero de alguna manera, empezaban a redescubrir las cosas que los habían unido en primer lugar. Cosas pequeñas, como el sentido del humor, el respeto por el trabajo del otro, y sobre todo, esa extraña conexión que, aunque dañada, no estaba completamente rota. Hablar nunca había sido su fuerte. Lucía y Carlos habían aprendido a convivir con silencios cómodos y conversaciones de rutina. «¿Qué tal tu día?» «Bien, ¿y el tuyo?» Eso era todo, como si esas pocas palabras fueran suficientes para mantener una relación. Pero, después de lo que pasó, quedó claro que hablar de verdad nunca había sido parte de su dinámica. ¿Y ahora? Ahora hablar era lo único que podía salvarlos. El primer intento fue desastroso. Se sentaron uno frente al otro en la mesa del comedor, con las manos entrelazadas sobre sus propias piernas como si estuvieran a punto de recibir una mala noticia en el consultorio del médico. Carlos decidió empezar,
creo que deberíamos hablar de lo que pasó. Lucía alzó una ceja, como si estuviera evaluando la gravedad de esa declaración. ¿De verdad? ¿Ahora quieres hablar?, respondió, con una sonrisa irónica que no alcanzó a disimular la herida. El sarcasmo era su escudo, y Carlos lo sabía. Pero esta vez no podía dejar que ese sarcasmo le impidiera decir lo que tenía que decir. Sí, Lucía, ahora quiero hablar. Porque sé que nunca lo hice antes. Y, bueno, mira dónde estamos. Hubo una pausa incómoda, pero en lugar de cortar el ambiente como solían hacerlo, Lucía respiró hondo. Esta vez decidió intentarlo. El diálogo no fue fácil. Hablar sobre los porqués, los cuándos y los cómos de lo sucedido fue como caminar sobre una cuerda floja. Cada palabra mal colocada podía derribar lo poco que habían reconstruido. Carlos admitió que se había sentido desconectado, como si estuvieran viviendo en piloto automático. Eso no justifica lo que hice, no estoy diciendo eso, pero me perdí en el camino. Lucía, al escucharlo, sintió una mezcla de comprensión y enojo. No estaba lista para perdonar, pero por lo menos podía apreciar que él finalmente estaba siendo honesto. Por su parte, Lucía no dejó de lado su propia responsabilidad. Tampoco soy inocente, Carlos. Dejé de prestarte atención. Pensé que teníamos todo bajo control porque estábamos juntos, pero juntos no significa conectados. Decirlo en voz alta fue como quitarse un peso de encima. Admitir que ambos habían fallado, de diferentes maneras, les daba la posibilidad de construir algo nuevo, esta vez con la verdad en la mesa. Las conversaciones comenzaron a ser más frecuentes, aunque no siempre agradables. A veces, saltaban chispas, y el sarcasmo volvía a aparecer. Ah, claro, ahora soy yo la responsable de que te sintieras solo, decía Lucía en momentos de frustración. Carlos, aunque dolido, empezaba a entender que el sarcasmo era su forma de manejar el dolor, y en lugar de contraatacar, intentaba escuchar. No, no lo eres. Pero ambos dejamos de intentarlo. Y en esas pequeñas frases, cargadas de emoción y a menudo teñidas de ironía, comenzaban a encontrar puntos en común. Lo interesante fue que, a través de esos diálogos difíciles, empezaron a conocerse de nuevo. Como si las palabras, que antes le sobraban o evitaban, ahora fueran herramientas para desenterrar lo que había quedado olvidado entre ellos. Hablar no era solo sobre lo que había pasado, sino sobre lo que querían para el futuro. Era doloroso, pero también liberador. Después de semanas de conversaciones difíciles, silencios tensos y miradas cargadas de significado, algo cambió. No fue un momento mágico ni una gran revelación, sino más bien pequeños detalles, casi imperceptibles, que marcaron el inicio de la reconexión. Carlos notó que Lucía ya no evitaba mirarlo a los ojos cuando hablaban, y Lucía se dio cuenta de que las disculpas de Carlos, por fin, sonaban sinceras. Una mañana, mientras Carlos preparaba el café, Lucía entró en la cocina, todavía medio dormida. Carlos le sirvió una taza sin decir nada, como siempre lo hacía, pero esta vez ella se quedó ahí, apoyada en la encimera, observándolo. «¿Recuerdas cuando odiabas el café que hago?», dijo él con una sonrisa tímida. Lucía soltó una risa suave. «Sí, pero supongo que me acostumbré, o tal vez solo me rendí». Era un comentario simple, pero el tono era diferente, más ligero, menos cargado de resentimiento. Algo en el aire había cambiado. El sarcasmo seguía presente, pero ahora era más juguetón que hiriente. Una tarde, mientras Carlos intentaba arreglar la lámpara del comedor, Lucía se cruzó de brazos y en tono burlón le dijo: «No fue suficiente con romperme el corazón. Ahora también vas a romper la lámpara». Carlos la miró, con esa mezcla de humor y arrepentimiento que se había vuelto su nueva forma de interactuar. «Tranquila, esto sí lo puedo arreglar», respondió, y por primera vez en mucho tiempo, ambos se rieron de verdad. La confianza no volvió de golpe, pero había pequeños momentos que les devolvían la esperanza. Un día, Carlos se dio cuenta de que Lucía había dejado su teléfono en la mesa sin bloquearlo, algo que antes era impensable. Y aunque no era algo tan significativo para alguien de afuera, para ellos era un pequeño signo de que la pared que se había levantado entre ambos empezaba a ceder. Los gestos cotidianos también empezaron a cambiar. Carlos volvía del trabajo y se ofrecía a ayudar con la cena, cosa que antes no hacía. Lucía, que siempre había sido independiente y reacia a aceptar ayuda, comenzó a dejar que él participara más en las pequeñas cosas. Ya no se trataba de la gran traición,
sino de las pequeñas acciones diarias que estaban reconstruyendo lo que habían perdido. Como si estuvieran aprendiendo a ser pareja de nuevo, pero esta vez con una conciencia mucho más profunda de lo frágil que puede ser todo. Una noche, mientras veían una película en el sofá, una costumbre que habían dejado de lado hacía meses, Lucía, sin darse cuenta, apoyó su cabeza en el hombro de Carlos. Fue un gesto instintivo, algo que solía hacer antes de que todo se complicara, pero esta vez Carlos lo notó como si fuera un signo de tregua. No dijo nada, solo se quedó quieto, disfrutando de ese pequeño momento de intimidad que hacía tanto no compartían. Poco a poco, ambos comenzaron a sentir que esa reconexión, aunque lenta, era real. No era un cuento de hadas, pero tampoco lo esperaban. Se trataba más de aceptar que habían fallado, pero que todavía había algo entre ellos que valía la pena salvar. Cada pequeño paso hacia adelante era una victoria, y aunque sabían que el camino por recorrer aún era largo, también sabían que, por primera vez en mucho tiempo, estaban caminando juntos. Con el tiempo, la relación entre Lucía y Carlos pasó de ser un campo de batalla emocional a un terreno en construcción. No era como si mágicamente todo hubiera sanado, pero ambos sabían que estaban trabajando juntos en algo nuevo. Lo que una vez fue destruido, ahora comenzaba a tomar una forma distinta. Habían dejado atrás la idea de que el amor debía ser perfecto, para abrazar una versión más honesta, más humana. Un día, mientras caminaban por el parque, Lucía, sin previo aviso, tomó la mano de Carlos. Era un gesto que parecía simple, pero para ellos era una declaración poderosa. Carlos la miró de reojo, sorprendido pero agradecido, y simplemente apretó su mano en respuesta. «Bueno, parece que no todo está perdido», dijo en tono de broma, rompiendo el silencio con su habitual sarcasmo. «No cantes victoria tan rápido», respondió Lucía con una sonrisa pícara. El sarcasmo seguía siendo su forma favorita de interactuar, pero ahora tenía una calidez que antes no estaba ahí. Esa noche, mientras cenaban en casa, Carlos se aventuró a hacer algo que no había hecho en meses: brindar. Levantó su copa de vino y, con una sonrisa nerviosa, dijo: «Por los segundos intentos, porque algunos valen la pena». Lucía lo miró por un segundo, sorprendida, y luego levantó su propia copa. «Bueno, si tú lo dices, pero no te emociones demasiado, seguimos en prueba». Ambos se rieron, pero había un entendimiento implícito en esas palabras. El amor que estaban redescubriendo no era el mismo que habían tenido antes. Era más fuerte porque había sobrevivido a la tormenta. Lo que realmente cambió en ellos fue la forma en que comenzaron a valorarse, no por lo que eran antes de la traición, sino por lo que eran después de haberla superado. Carlos había aprendido a ser más presente, más consciente de las pequeñas cosas. Ahora escuchaba de verdad cuando Lucía hablaba, no solo esperando su turno para hablar. Y Lucía, por su parte, aprendió a perdonar, no solo a Carlos, sino también a sí misma. Había dejado de lado esa culpa que llevaba consigo, esa creencia de que tal vez había sido su culpa que Carlos se hubiera distanciado. «Sabes», dijo Carlos una tarde mientras caminaban juntos después de un día de trabajo, «si me hubieras dicho hace un año que íbamos a estar aquí, caminando como si nada, probablemente no te habría creído». Lucía rió suavemente y respondió: «Bueno, no estamos exactamente como si nada, pero ¿quién quiere una relación aburrida y perfecta, verdad?». Ambos sabían que el amor real era desordenado, complicado y que requería trabajo constante. El amor que compartían ahora no era el mismo que los había unido al principio, pero era más auténtico. No estaba basado en una idealización del otro, sino en la aceptación de sus errores y defectos. Habían aprendido a reírse de sus propios fallos y a apreciar los esfuerzos que hacían cada día por estar juntos. Lucía todavía lanzaba miradas de sospecha cuando Carlos llegaba tarde del trabajo, pero ahora era más probable que la conversación terminara en risas que en discusiones. Finalmente, ambos se dieron cuenta de que el amor no era algo que simplemente se tenía o no se tenía. El amor, al menos el amor verdadero, era algo que se construía y se reconstruía. No se trataba de volver a lo que eran antes, sino de avanzar hacia algo nuevo. Y aunque el camino había sido largo y doloroso, ambos sabían que lo que habían logrado juntos valía la pena. «Bueno, al menos no nos aburrimos», dijo Lucía una noche, mientras se acurrucaba en el sofá con Carlos. Él sonrió y respondió: «No, eso definitivamente no». Y así, sin grandes declaraciones ni promesas perfectas, el amor renació de las cenizas, más real que nunca. Al final, Lucía y Carlos nos enseñan que el amor no siempre es perfecto,
pero que, con paciencia y trabajo, puede renacer incluso después de las peores tormentas. Su historia nos recuerda que todos tenemos nuestras batallas internas y que a veces el verdadero reto no es evitar las caídas, sino levantarse juntos después de ellas. Ahora queremos saber de ti. ¿Qué opinas de esta historia de redescubrimiento y segundas oportunidades? ¿Has vivido algo similar o conoces a alguien que haya pasado por una situación parecida? Déjanos tu comentario abajo y comparte tu experiencia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Nos vemos en el próximo vídeo.